Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Margallo, cuando Margallo señala que una de las claves del sistema político español en términos históricos hasta hace 10 años eran los grandes acuerdos de los partidos centrales, Partido Socialista y Partido Popular, a los que habría que añadir el acuerdo en los temas generales de los partidos alfa, de los subsistemas políticos catalán y vasco, PNV y Convergencia y Unió. Yo creo que esto fue posible mientras hubo cierta prosperidad política y económica en la Unión Europea. Esto empieza a saltar por los aires en el año 2007-2008 y yo creo que ya es imposible que en España haya una suerte de restauración del viejo bipartidismo simplemente por razones electorales. Es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular, si se pusieran de acuerdo, tendrían números, pero creo que eso sería en este contexto la muerte de esos dos partidos. Por lo tanto, creo que hay dos escenarios. El probable, y digo con pesar lo de probable, que es el que auguran todas las encuestas, que es un Consejo de Ministros de Partido Popular y Vox, porque ni el PP de Feijóo alcance los 175 diputados, pero sí alcancen una mayoría absoluta el Partido Popular y Vox. Creo que ese es un escenario enormemente peligroso que implicará que haya un bloque en el que no solamente estarán estos partidos, sino la derecha judicial, que ya ha hecho valer sus galones y los va a hacer valer hasta el fin de la legislatura, sectores de la derecha en la policía y en las fuerzas de seguridad del Estado, que se puede traducir en la persecución de los rivales políticos y que algunos de nosotros, figuras políticas, figuras del periodismo, acabemos en la cárcel. Esto lo vamos a ver anticipado en Italia, probablemente a partir del final de este mes de septiembre, si finalmente hay un gobierno de coalición entre dos fuerzas de ultraderecha, Meloni y Salvini, con Berlusconi. Segundo escenario, más improbable, pero que sería el deseable en términos democráticos. Un horizonte de Estado, de reforma del Estado, a mi juicio, en una dirección republicana por parte de todas las fuerzas políticas que hicieron posible el gobierno de coalición. ¿Por qué esto es improbable? Creo que esto ahora mismo lo tienen claro solamente dos fuerzas políticas, Podemos y EH Bildu. Creo que esto los independentistas catalanes, en la lógica de pelea interna en la que están, no lo tienen claro. Creo que el PNV esto no lo termina de tener claro y creo que el Partido Socialista no tiene claro que les tocaría encabezar como fuerza política más votada de ese bloque una transición de reforma del Estado que implica, digamos, asumir una serie de cambios que se tienen que producir y de la imposibilidad de acuerdos de Estado con la derecha como lección fundamental de esta experiencia de legislatura. Ojalá ocurra lo segundo, pero por desgracia todo va apuntando a que vamos al escenario italiano, que a mí me parece el más peligroso. A ver, Iglesias. Vale, ¿te parece poca protección? Voy a Margallo con la... Pero Sí, hombre, creo es que que cuando me dices... Bueno, ahora sí, hablo yo de cogerme calmo. Sí, en realidad... Es que cuando mandamos una propuesta dices que lo nuestro, no, nuestra misión no es mandar propuestas. ¿Pero qué propuesta tenemos que estás haciendo? El liberalismo es respetar a las minorías y especialmente a la oposición. Y cuando mandan propuestas, lo menos que se puede pedir es que se las lean y las escuchen. Eso no es el Sí, liberalismo, las luego te discutan. lo cuento. Sí, el problema es que ya no queda espacio Hombre, político ahora me vas a explicar lo que es ser liberal. para el liberalismo, José Manuel. Comparto contigo que una de las claves para entender lo que había antes era que había una serie de normas del juego que muchos actores respetaban simultáneamente, tanto los actores políticos como los actores institucionales y como los actores mediáticos. Creo que es evidente que eso se ha roto en los últimos años. Lo que estamos viendo en diferentes poderes del Estado no tiene nombre. Lo que estamos viendo en el Poder Judicial es escandaloso. Lo del juez García Castellón, que supongo que tendremos ocasión de analizarlo aquí en el Ágora. Pero es que lo que estamos viendo en los poderes mediáticos tampoco tiene precedentes. Hemos visto incluso, a propósito de las famosas cloacas del Estado, que el Estado asuma saltarse su propia legalidad, no ya para enfrentar a una organización como ETA, sino que asuma renunciar a su propia legalidad para proteger a sus corruptos o para perseguir a rivales políticos. Al tiempo que se produce una fragmentación partidista que produce no una polarización, sino dos proyectos de Estado que no son compatibles. El hecho de que una parte muy importante de los ciudadanos en Cataluña quisiera una relación jurídica con el resto del Estado diferente a la que tiene, esto por decirlo de manera suave. Hay un porcentaje muy importante de catalanes que querría la independencia de su territorio y eso de alguna forma ha redefinido las relaciones con el resto del Estado y los actores políticos en Cataluña.
que esa tensión exista también en el País Vasco, que la tensión centro-periferia se esté expresando también en nuevas formaciones políticas de la España vaciada, hace que ya no se pueda hablar de un gran consenso de Estado que de alguna manera convoque a los principales partidos políticos, los principales medios de comunicación, los sectores dominantes de la judicatura, del ejército y del poder económico. Eso se ha roto en España. Y esa fractura solamente se puede no resolver, sino afrontar con proyectos de Estado. Y hay una cosa que sí reconozco. La derecha y la ultraderecha sí definen un proyecto de Estado. Dice, nosotros ante todo somos monárquicos. Lo primero, antes que cualquier consideración, es la unidad de España. Si hay que ilegalizar partidos políticos, se ilegalizarán. Si hay que recuperar las competencias autonómicas, se recuperarán y además la coyuntura europea nos acompaña porque vamos a una situación de cierto caos con una subida espectacular del precio del gas en el contexto de la guerra de Ucrania, con una situación de inseguridad donde la guerra está a nuestras puertas y en un contexto que históricamente ha favorecido siempre a la extrema derecha. Lo que me preocupa es que las fuerzas progresistas no terminan de definir un proyecto de Estado que ya no va a pasar por los grandes consensos del pasado, sino por asumir que hay una serie de reformas duras del Estado, a mi juicio, empezando por la propia forma de Estado, que hay que asumir como horizonte político. Pensar que la política puede ser la peleita del PSOE con el PP es vivir en una época que ya no existe en España. Parece un poco. Venga, Yo creo que esto es fácil de entender. En la Facultad de Derecho te enseñan que la ideología de un juez tiene peso incluso en un pleito de lindes. ¿Cómo no va a tener peso la ideología de un juez cuando hablamos del órgano de gobierno de los jueces o de las altas magistraturas? Pero lo que hay aquí es un actor político que se llama DJ, que se llama derecha judicial, para que todo el mundo entienda cómo funcionaba esto en España. En España la ley dice que el órgano de gobierno de los jueces lo eligen las cámaras. Puede ser un sistema mejor o peor. A mí me parece preferible un sistema que descansa en última instancia en la soberanía popular a que sean las asociaciones corporativas de jueces, o lo que ha operado en España hasta ahora. No lo dice 8, hay 12 que no dice cómo se eligen. Es verdad, es verdad. 122, pero una parte dice que, tienes razón, una parte dice que las eligen los representantes de la soberanía popular. 12, 8. Déjame terminar, Margallo, que yo te he dejado acabar. Vale, sí, pero es que atendiendo, escucha, atendiendo a quienes, pero aún así yo creo que sería mucho más razonable que los eligieran todos los representantes de la soberanía popular, porque al fin y al cabo tendrían algún tipo de legitimidad democrática. A partir de ahí, lo que funcionaba en España era una mayoría cualificada porque teníamos básicamente un sistema de dos partidos. Si no existía un sistema de mayoría cualificada, el partido que gobernaba con mayoría absoluta podía nombrar a todos los jueces. Y en España se decidió optar por un sistema en el que básicamente dos partidos negocian qué jueces están en el órgano de gobierno de los jueces. Si gobierna el Partido Socialista, habrá una pequeña mayoría progresista. Si gobierna el Partido Popular, habrá una pequeña mayoría conservadora. Aunque es verdad que el PP ha hecho trampas unas cuantas veces, esto funcionó durante muchos años. ¿Cuándo dejó de funcionar? Cuando resultó que los rojos de Podemos podían estar también sentados en la negociación para decir quién se iba a sentar en el órgano de gobierno de los jueces, y podían hacer propuestas también. Y aquí la derecha judicial dijo de manera cristalina: no vamos a aceptar que ningún rojo, que ningún comunista decida quién se sienta en el órgano de gobierno de los jueces. La prueba de que lo que digo es así es que así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin cortarse un pelo y sin recibir ninguna sanción, el famoso juez Conchito, y así lo expresó el propio Partido Popular, que le dijo al PSOE: nosotros contigo negociamos la renovación de los jueces, pero con ese socio de gobierno que tienes, con el Coletas y con los comunistas, no vamos a negociar nada. Esto lo dijo así la dirección del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos 15 meses? ¿Que habrá elecciones generales? Nada, porque ni la derecha judicial ni la derecha política tiene el más mínimo incentivo para perder una posición de mayoría que tienen en órganos constitucionales fundamentales, y les va a dar igual. Lo van a argumentar con un argumento y su contrario. Van a decir que el problema es que no elijan a los jueces las asociaciones. Todos los medios de la comunicación de la derecha van a justificar la indecencia que están revelando los grandes jueces de este país. Y cuando ellos gobiernen, entonces estarán dispuestos a la renovación, estarán dispuestos a cambiar la ley, que es lo que no hizo nuestro gobierno y que tenía que haber hecho por miedo a Bruselas. Ya verán, cuando esté el PP y Vox, el miedo que va a haber a Bruselas. Y a partir de ahí podrá venir lo que les dé la gana: ilegalización de partidos, cierre de medios de comunicación, prácticas generalizadas de la UFER. Si esto ya ocurre, si en este país le han quitado el acta
un diputado por un montaje policial, que lo sabe todo el mundo, que a Alberto Rodríguez le quitaron el acta de diputado por un montaje judicial. Cuando le contaba esto a la vicepresidenta de Argentina me decía, hombre, aquí en Argentina se hacen muchas cosas, pero quitarle un acta a un diputado por la declaración de un policía, eso no ocurre en las democracias normales. Eso ha ocurrido en España. Eso estando nosotros en el gobierno. Cuando esté Vox con el PP, muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país. Calma. Ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación. Claro. Yo creo que no. Acabo de estar en Argentina. Podríais haber condenado de manera cualquier cosa menos demócrata liberal. El intento de asesinato, porque a Cristina Kirchner casi le meten un tiro en la cabeza. ¿Tú crees que eso ha sido así? ¿A tú no? No, te pregunto, tú estás allí, tienes amigos en ese... ¿Tú crees que de verdad había un intento de asesinato? Tú no, porque te quiero ir. Esto ya es lo que faltaba. O sea, que es como es mentira el intento de asesinato de Cristina Kirchner. No, aparece un tipo con una... A ti tú lo pones en duda, ¿verdad? Lo de ETA con Aznar fue una operación de propaganda para que aumentara la popularidad de Aznar. Hombre, le pegaron un pepinazo que... Claro. Entonces, ¿te imaginas que cuando ponen la bomba a Aznar están en Argentina diciendo, uy, yo no sé si esto no será una operación para que gane Aznar? Es exactamente lo que está... ¿Te imaginas que le hubieran preguntado... Te lo he preguntado con la ingenuidad que me caracteriza. Claro, ¿te imaginas que con esa ingenuidad, cuando ETA organiza un atentado contra Aznar... ¿Qué hacía la seguridad? Pregunta... ¿Dónde estaba la seguridad de Kirchner? ¿Por qué sigue ella allí sin que la retiren? Imagínate que preguntan lo mismo, que cada vez que han pegado un tiro a un candidato del Partido Popular, alguien dice, ¿dónde estaba la seguridad? ¿No será que esto lo han montado para tener más votos? Banalizar el terrorismo, después de lo que ha significado ese intento de magnicidio, tras una campaña de violencia mediática sin precedentes, yo creo que no es serio. Poner en duda que a Cristina Fernández de Kirchner, que te puede no gustar, no, me lo has preguntado con mucha mala leche, queriendo dar a entender, dar a entender que eso no es verdad, utilizando los mismos argumentos que la gentuza que en las redes sociales dice, uy, esto de la Cristina Kirchner como las balas que le enviaron a Pablo Iglesias. A mí me llamó el ministro del Interior por teléfono personalmente para decirme, esta amenaza le damos veracidad, nos parece mucho más peligrosa que otras que recibimos cada día, y que cuando ocurre una situación como esa, un montón de gente de la derecha en las redes sociales diga, no, el terrorismo cuando afecta a gente de izquierda se lo inventan ellos, y si después les pegan un tiro se lo habrán buscado, que seguro que Cristina Fernández ha generado mucho odio en Argentina. Mucho cuidado con eso. Venga, señores, vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Oye, te quiero recordar que cuando las pilas atentados, la gran mayoría como muertos. Vamos allá, señores. Una pausa y seguimos. Estoy viendo cómo acredito a una reportera de la base para que esté allí en Buckingham, donde sea este funeral, porque es una oportunidad estupenda para él meter micrófonos allí. En fin, yo creo que es una imagen que lógicamente incomoda, porque pone encima de la mesa muchas cosas. Al fin y al cabo, el anterior jefe del Estado, cuyo nombre aparece en la Constitución española, su nombre, Juan Carlos I, es alguien que, al menos en lo simbólico, siguió ostentando la representación de nuestro país. Y además pone encima de la mesa un problema que va más allá de su figura. Yo tengo la sensación de que hay una cierta campaña de terminar de asesinar al zombi Juan Carlos para revivir a Felipe VI. Y creo, no lo he visto todavía el documental del HBO, pero tengo la impresión de que en España ya hay barra libre para golpear a Juan Carlos I, incluso le golpean algunos de sus más fervientes seguidores de hace no tanto tiempo, y que sin embargo hay que salvar a la monarquía y salvar a Felipe VI. Yo creo que esta situación es surrealista. El documental es esa tesis. Literal. Es esa tesis, ¿no? Es esa tesis. Pues no lo he visto todavía, pero ya intuías, es como un documental en el que sale Esteban Urreiztieta, en el que sale Cerdán, en el que sale Pedro J. Ramírez, en fin, pues ya me imaginaba yo que quizá los tiros fueran por ahí. Y creo que esa situación bochornosa que se puede dar en el funeral, y a pesar de que sea un funeral no deja de ser irónica, pues bueno, creo que pone encima de la mesa que eso de las monarquías y la democracia es una cosa que no se puede sostener durante mucho tiempo. Carmen, se podía haber apellidos. Yo creo que si en España eso hubiera estado tan claro, hubiera habido un referéndum monarquía-república. Y como reconocía... Sí, ya lo hubo en la Constitución. Como reconocía, ¿Ya lo hubo? No lo hubo. Se dijo, aquí va todo el paquete completo. Y el propio Adolfo Suárez, en una entrevista... en una entrevista con Victoria... No la íbamos a votar dice, como la serie Infiel por capítulos, claro, ¿no? me voy a quitar el micrófono para decir que si hacemos en España un referéndum sobre la República, lo perdemos. Y de hecho, yo creo que no estaría nada mal hacer un referéndum. Pero es que yo creo que Adolfo España Suárez, no es ni republicana ni monárquica, porque ha tenido muy mala experiencia, francamente, en las dos. Pero es verdad que el anarquismo tiene
probablemente en España su mayor expresión, y los anarquistas reivindican incluso la Revolución Española en Cataluña, y es verdad que tanto en Andalucía, en ámbitos mucho más rurales como en los ámbitos industriales en Cataluña, con la CNT, el anarquismo es muy importante. Pero claro, yo creo que lo que deja el anarquismo en la cultura política española es un espíritu federal. Un espíritu federal que seguramente es poco compatible con el modelo centralista que implica la monarquía, que es verdad que es el que se impone en los enfrentamientos entre españoles que se dan en el siglo XIX. Mi compañero Fernando de los Ríos se baja a Andalucía porque dice: no quiero que el campesinado andaluz se haga anarquista, quiero que se haga socialista. Y es cuando se crea el gran Partido Socialista que luego hemos sido los andaluces. Venga, Iglesias, brevemente. Sí, lo que yo digo es que las tensiones que se llevan reproduciendo 200 años en España son unas tensiones entre espíritu federal y entre espíritu centralista monárquico, y creo que la reforma de España pasa por ese espíritu anarquista, republicano, demócrata, que en última instancia es un espíritu republicano. Y creo que cuando en España vuelva a haber una república, habrá un Estado que pueda ser compartido sin tantos conflictos y habrá manera de afrontar buena parte de los desafíos de nuestro país. Creo que eso con la monarquía cada vez es más imposible. Vamos a traer